Regresamos a Punto y Contrapunto. Esta mañana, desde una instalación militar en Torreón, Coahuila, el secretario de la Defensa Nacional informó que la Fiscalía General de Justicia Militar inició una investigación contra entre 22 y 24 elementos involucrados en el asesinato de una persona civil en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Según el reporte de la Sedena, el 3 de julio pasado, personas armadas atacaron sus unidades y 12 de los agresores murieron. Un video publicado por El Universal este lunes reveló que uno de los presuntos atacantes habría sobrevivido, pero supuestamente fue ejecutado por personal del ejército. Testimonios de familiares e investigaciones periodísticas señalan además que al menos 3 de los 12 civiles muertos viajaban con las manos atadas. La oficina en México del Alto Comisionado de la ONU pidió que los hechos se investiguen con los más altos estándares internacionales, mientras que el secretario Sandoval informó que los resultados de la investigación serán turnados a la Fiscalía General de la República, dado que hay un civil involucrado. ¿Qué opinan nuestras y nuestros panelistas? ¿Quién quiere iniciar el debate? Eder, ¿qué implicaciones y repercusiones tienen estos hechos para el gobierno federal? Muchas. Es uno de estos casos que puede ser paradigmático. Aquí no caben ni las valoraciones ni la corrección política. Es presuntamente un caso de un aniquilamiento extrajudicial contra personas que ya estaban sometidas y se tiene que investigar a fondo. Justo por casos como este es que tantas organizaciones y activistas de derechos humanos desconfían de la estrategia del presidente López Obrador. Es justo la oportunidad del gobierno federal, del gobierno de la Cuarta Transformación, de demostrar que si bien toda la normativa que se aprobó cuando la ley de la Guardia Nacional apuesta para que haya filtros y controles sobre el uso de la fuerza, no es necesariamente garantía de que no suceda, pero sí tiene que ser garantía de que no volverán a quedar en la impunidad casos como estos. Y el mensaje tiene que ser ese a la ciudadanía, pero sobre todo hacia las Fuerzas Armadas. Mientras sucede este periodo que se dio de 5 años, que ya llevamos un año y meses para que regresen a sus cuarteles las Fuerzas Armadas, no pueden estar cometiendo este tipo de actos. Eso no se puede permitir. Qué bueno que el presidente de la República ha señalado que se va a investigar y se va a llegar al fondo. Qué bueno que el general de la Sedena ha dicho que no se va a quedar solamente en los tribunales militares, porque a quienes presuntamente se asesinó fueron a civiles y entonces tiene que ir este caso a la Fiscalía General de la República, pero justo es uno de los casos que son paradigmáticos. Si se hace justicia, se estará mandando un mensaje muy claro y muy contundente, si no, también. Un caso paradigmático, dice Eder. Sara, ¿tú cómo lo ves? ¿Es esto una consecuencia directa del despliegue de las Fuerzas Armadas en el país? Pues creo que sin duda, si no tuviéramos a los militares en funciones de seguridad pública, tal vez no veríamos este tipo de escena. Yo también me pregunto que si no hubiera salido este video, si estaríamos teniendo estos resultados. Claramente fue esa contradicción entre la versión oficial de lo que había sucedido y después ver el video, que ahora hace que esto tiene que ser investigado y sancionado de otra forma, que si nada más hubiera sido otra historia de un enfrentamiento entre el ejército y el crimen organizado. Entonces, lo que también vemos es que esto es, de cierta forma, una continuación. Yo espero que esto sea el caso paradigmático para poner fin a este tipo de confrontamiento. Sin embargo, creo que sí es una continuación de lo que hemos vivido. Sí, muchos pensábamos que ya se había acabado la guerra, ahora con esta escena, pues nos regresa de que en realidad seguimos en guerra y dependiendo en qué estado vives, vives en una guerra muy activa. Según algunos datos que salieron el año pasado, entre 2016 y septiembre de 2019, el ejército mató a 5.396 personas. Seguro que la mayoría de esos casos no han sido investigados o por lo menos investigado para saber en qué actividades estaban esos 5.000 personas. Y creo que algo importante que se notó un poco es de que esos civiles fueron jóvenes que estaban siendo desaparecidos. Y ahora lo que vemos es que entonces eso hubiera sido un caso investigado, resuelto para esas familias que tuvieron a sus hijos desaparecidos. Entonces, para mí me da mucha tristeza de no poder realmente ver resultados y en vez vemos a un caso que entonces contribuye a la impunidad.
y el índice de letalidad que tenemos en México contribuye activamente a la impunidad que experimentamos en el país. Claro. Estefanía, contrapunto, coincides con Sara, seguimos en guerra. Es esta contradicción entre la versión oficial y el video y lo que presuntamente ocurrió, lo que originó que realmente se investigara este caso. Sí, yo creo que la decisión de no estar en guerra no es bilateral, ¿no? Tiene que ser de las dos partes, y creo que esto nos deja muy claras dos cosas. Uno, que algo se está saliendo de control en términos de, desde el video que salió de manera extraoficial y después lo que se ve en el video. Yo voy a poner sobre la mesa uno de los argumentos o de las cosas que se escucha y que se dice, sobre todo porque el nivel de aceptación que se tiene del ejército en las comunidades es muy alto. Y era, claro, lo que pasa es que los militares son personas, y vas a tener este enfrentamiento, pues vas a decir, bueno, de que me mate él, a que lo mate yo, lo que se decía en redes y lo que yo escuché, yo soy del norte, de muchas personas y en grupo. Es que esa es la diferencia, que creo que este gobierno tiene la obligación de comunicarle a los militares y a los estados y a todos los que integran esta nueva estrategia de seguridad que la responsabilidad está efectivamente de su lado, de no comportarse como sicarios, de no comportarse como narcotraficantes, que no es una guerra entre iguales, porque no lo es en muchos sentidos, no solamente entre temas de poder, sino en temas de responsabilidad. Sí nos hace cuestionarnos no la estrategia, sino el control que hay sobre ella, porque creo que la estrategia sin duda en papel es muy buena. El problema es que todavía hay esas cosas que se nos van a ir de las manos, que no se pueden volver a ir de las manos y que no se pueden repetir, y creo que sobre todo por el tema de las víctimas que tenemos, por las familias, por lo que se había puesto sobre la mesa, sobre tener un tema de justicia mucho más transparente en México. Esas cosas no pueden pasar. No es suficiente la respuesta del presidente. Sin embargo, creo que el hecho de aceptar que es un problema y que no estuvo bien es un paso interesante, pero sí es el momento, a partir de esto, de sentarnos otra vez y de volver a escuchar cómo va la estrategia, por dónde va la estrategia, y si eso implica replantearnos la estrategia, pues que así sea, porque creo que esas cosas no pueden volver a pasar nunca, y mucho menos en un momento de transformación como este. Marcela, ¿tú cómo lo ves? El reconocimiento de este error es un buen primer paso. Hay muchas organizaciones que siguen insistiendo en el deber del Congreso de precisamente legislar y regular el uso de la fuerza y el papel de las Fuerzas Armadas en tareas y funciones de seguridad pública. ¿Tú cómo lo ves? Así es, Mariana, pues sí, efectivamente falta todavía la regulación sobre los principios que ya habíamos visto en el que el acuerdo presidencial, el acuerdo del presidente en esta materia no fue suficiente. Ya lo decía la sentencia del caso Alvarado, necesitamos los principios, los 5 principios que se han mencionado periódicamente sobre extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Y mencionar que esto no es reciente, o sea, esto empezó desde que la guerra contra las drogas hecha por el expresidente Felipe Calderón inició en diciembre del 2006 y hasta la fecha continúa. Y estos tipos de enfrentamientos, pues pareciera que con el nuevo gobierno cesaron, pero ya vimos que no es así, siento que no es un caso aislado, son casos que se evidencian como otros que ya hemos visto y que se han mencionado aquí también, en relación, por ejemplo, al tema de Carbó en Sonora, donde presuntamente dos jóvenes pasaron un retén militar y a la hora de dispararles, bueno, pues se murieron en ese enfrentamiento, además de lo que pasó también en Guerrero, en Tepochica, donde también 14 personas perdieron la vida y todavía no tenemos la investigación al respecto y todavía no sabemos los protocolos del uso de la fuerza. Incluso desde Amnistía hemos presentado nuestras observaciones a la ley de uso de la fuerza como ley secundaria de esta materia, y entonces, pues, bueno, la verdad es que es preocupante que esto siga sucediendo, que las Fuerzas Armadas sigan en las calles, que es una estrategia que ya vimos que no ha funcionado y que sigue siendo pues la misma, ¿no? Sigue siendo igual, y esperamos que sí, en 5 años, como lo dice la Constitución, realmente las Fuerzas Armadas regresen a las calles y que pues veamos este índice de violencia letal y de esta violencia que vive el país que realmente disminuya. Eder, ¿la estrategia sigue siendo la misma, esta estrategia fallida? No, definitivamente no, pero insisto, es un momento
importante para reafirmarlo y para poner orden en las Fuerzas Armadas. Ya mencionó ahorita Marcela 2 casos que siguen bajo investigación, que desafortunadamente no hubo un video como sí lo hubo en este caso. Y creo que, pero esto es una suposición mía, que a partir de estos dos casos, el de Carbó y el de Guerrero, es que ya empezaron a grabar los operativos y que es bueno porque así ya sabemos con certeza qué es lo que está sucediendo y cómo se están llevando a cabo estas operaciones militares. Por supuesto que el presidente López Obrador no tiene la convicción de continuar con la estrategia de guerra como una estrategia de seguridad pública. Sin embargo, lo que ahora tiene que suceder es este proceso para que le quede clarísimo a todos los mandos militares y a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas que ya no estamos viviendo los mismos momentos, y para que les quede muy claro, se tienen que investigar aquellos otros dos casos que ahorita mencionó Marcela y se tiene que deslindar responsabilidades de donde hubo claramente una instrucción de asesinar personas que estaban heridas y desarmadas, y por supuesto deslindar responsabilidades sobre los jóvenes que iban en las camionetas que estaban amarrados y que habían sido secuestrados, saber dónde está el paradero de los demás jóvenes que habían sido reportados secuestrados que no estuvieron en esta escena, y se tiene que sancionar con toda fuerza estos casos para que, insisto, le quede muy claro a las Fuerzas Armadas que no podemos, que ya no estamos en los mismos tiempos. Sara, Eder dice que la estrategia no es la misma. ¿Tú coincides? ¿Qué podemos esperar de estas investigaciones? ¿Serán realmente conforme a los estándares internacionales que ha incluso solicitado la ONU? Pues tendríamos que ver si cumplen con los estándares necesarios. Creo que también muchos de nosotros hemos abogado de que no tiene que suceder solamente en fiscalías militares o en juicios militares, sino que tienen que ser también juzgados por el papel de que la persona que fue asesinada es civil, y varias de las personas, bueno, los tres. Entonces, yo creo que tenemos que ver, y yo espero que esta investigación resuelve y que haya una sanción, porque creo que Eder sí tiene el punto en el sentido de que cuando haya una sanción por este tipo de comportamiento, sí ves una diferencia en la actitud por parte de las Fuerzas Armadas. Si no hay una sanción, entonces sigue sucediendo. Una cosa que también yo vi en el video es que había momentos cuando algunos dijeron, no, ya, dejan no tiren, ¿no? Y seguían haciéndolo. Entonces, para mí es una pregunta de cuánto están realmente siguiendo las órdenes de de la jerarquía de las Fuerzas Armadas, o cuánto están realmente tomando decisiones ellos mismos, como ese grupo, y eso es lo que preocupa también, porque es una cosa de que este mensaje puede venir desde arriba, pero necesitamos que todos los de abajo también lo escuchan. Sin duda, y seguramente le vamos a seguir dando seguimiento a las investigaciones y atentos al caso. Vamos a una pausa. La desaparición forzada en México es una alerta permanente. El presidente López Obrador anunció el reconocimiento a la ONU para que pueda intervenir en esta materia. ¿Ayudará esto a resolver más investigaciones pendientes? Regresamos a Punto y Contrapunto. No te vayas.